Bien, buenas tardes a todos. Me llamo Paul Dorchenko, soy de oficio, osteópata, preparador físico. Trabajé unos 30 años sobre el ciclo profesional de tenis con muchos jugadores de buen nivel como Bruguera, Federer, Moya, muchos más. Y desde unos 5 años me encargo del desarrollo de Aliane, que es un concepto de reprogramación neuromotriz. Y esta tarde vamos a hablar de la rehabilitación del síndrome femoropatelar y cuál es el papel del cerebro. Ahora tengo una actividad de investigación y desarrollo al nivel de Aliane y mi papel, además de desarrollar nuevos protocolos, es la capacidad en España de los nuevos certificados Aliane y en América Latina. Esta capacitación se hace en el Hospital Nisa Sevilla de Bormujos en la consulta del doctor Tomás Carrero, que es el médico del Betis Sevilla. Y para tener mejor calidad de sonido voy a apagar el video y vamos a empezar. Si puedo mover la... Ya está, bien. Vamos a empezar con la epidemiología de este problema de rodilla. El síndrome de dolor patelofemoral se llama Patellofemoral Pain Syndrome, o PFPS. Es una de las causas más comunes de dolor anterior de rodilla en el adolescente y el adulto. Representan 25 a 40% de las lesiones de rodillas en relación con el deporte. Debido a su etiología compleja, multifactorial y todavía poco conocida, su manejo es un desafío importante para el profesional. Afecta más a las mujeres, un 62%. El tratamiento es sobre todo conservador e individual, aunque la incidencia de inestabilidad es alta. La estabilidad femoropatelar es dinámica, tendón cuadricipital, rotuliano, cuádriceps, sobre todo el vasto medial y el VMO, y el tracto iliotibial. Y también pasiva, que es la cápsula, tróclea, retinaculolateral, ligamento patelofemoral. Si el desequilibrio entre estos estabilizadores tiene un mal compromiso, se llama el tracking de la patela, movimiento de patela dentro de la tróquea femoral. Vamos a ver cómo se comporta una rodilla de forma normal. Vemos que la rodilla se desplaza en un eje vertical, pero a veces justamente se va a tener además un desplazamiento lateral que firma un síndrome femoropatelar, un síndrome de hipertensión externa de rodilla. A nivel de la biomecánica y de la estabilidad femoropatelar, ya hemos visto el posicionamiento de la cadera durante la actividad deportiva en rotación interna y abducción conduce a una disminución en el área de contacto femoropatelar. Casi siempre encontramos un importante déficit del glúteo medio, lo que sobrecarga el tracto iliotibial en su componente excéntrico de estabilizador de la cintura pélvica. El glúteo medio está inervado por el nervio glúteo superior, el L4, L5, S1, y puede tener varias posibilidades de compresión, entre otros, al nivel del foramen, que es una zona estrecha con muchos elementos que pasan por ahí, y de otra parte, entre el borde tendinoso del músculo piriforme y el hueso ilíaco. Por eso que una cojera por flexión, una lombociática, una lombalgia, un síndrome piramidal pueden perfectamente provocar una amiotrofia erectiva del glúteo medio. Recuerdo para el balance Powell's que el glúteo medio desarrolla más o menos entre 3 y 4 veces el peso de cuerpo. Es un músculo dentro de los más potentes del cuerpo y dentro de esta función de estabilización de la cintura interfiere el tracto iliotibial. Vamos a ver a nivel del tracto iliotibial. Cuando tenemos un déficit del glúteo medio
Este déficit entrena una disminución del momento mecánico del tracto iliotibial en su función de estabilizador de cintura y, por supuesto, una sobrecarga de la cintura iliotibial. Esta sobrecarga de la inserción terminal del tracto iliotibial tendrá un efecto de sobretensión sobre el compartimento tendinocapsular externo, porque, por una parte, el glúteo medio no cumple en su componente estabilizador de la cintura y el tracto iliotibial se encuentra en peor condiciones mecánicas. Vamos a ver sobre este magnífico video 3D de la Universidad de Lyon. Aquí tenemos el pequeño piramidal. Detrás está el glúteo pequeño, perdón. Aquí atrás el glúteo medio. Y vemos que si tenemos una amiotrofia erectiva del glúteo medio, el glúteo medio por su contracción no empuja por fuera el tracto iliotibial, que es una parte teniosa inextensible, un poco extensible. Y al final tenemos dos cosas. De una parte, este déficit del glúteo medio, que hace que el balance de poder, aquí tengo el peso de cuerpo, aquí tengo el centro articular, y por eso este segmento más o menos tiene que desarrollar 3 veces los 3 segmentos que tendríamos aquí. Por eso que de una parte este glúteo medio que ha perdido fuerza y una amiotrofia erectiva, y de otra parte el momento mecánico del tracto iliotibial que disminuye. Por eso que nos encontramos con un problema gordo de estabilidad de cadera, que viene a complicar justamente la estabilidad femoropatelar. A cada vez que tenemos un dolor del compartimento externo de rodilla, siempre tenemos que hacer un testing del gluteus medio. Me recuerdo de Jude que decía que cuando sufre la cadera, llora la rodilla. Por eso que os aconsejo siempre que tengas un síndrome, un problema de dolor externo de rodilla, de ir a verificar un poco lo que está pasando arriba. A nivel de las etiologías del síndrome femoropatelar, son varias y muchas. Rotación interna del fémur, la rotación externa de la tibia, rodilla en valgo, displasia de los cóndilos femorales, hipoplasia, displasia rotuliana, la forma de rótula, pronación del pie que favorece el valgo de rodilla, el ángulo Ki, que es el ángulo entre dos líneas imaginarias trazadas de la espinaca ilíaca anterosuperior al centro de la rótula y desde el centro de la rótula a la línea media de la tibia. Cuando hay una variación de 10 grados para los hombres y 15 grados para mujeres, tenemos problemas. Traumatismo directo e indirecto, atrofia del músculo vastomedial, el VMO, volveremos a hablar de este músculo, y retracción del vasto lateral del cuádriceps. La retracción de la cintura iliotibial y del bíceps femoral, que facilita el aumento del ángulo Q. Y estas descompensaciones musculares podrían ser al nivel osteopático para los osteópatas la consecuencia de un mal funcionamiento visceral. Vamos a ver al nivel de la clínica del miembro inferior. De primero haríamos una video de la marcha, cámara lenta, para ver un poco las diferentes fases del paso, semipaso posterior, fase de oscilación, semipaso anterior, de perfil y de atrás y de atrás. Y después, velocidad normal para ver un poco el ritmo y hacemos medidas de los semipasos anteriores, posteriores, el ritmo, etc. Examen de la rótula. El examen de las estructuras periarticulares muestra dolor y tumefaction del borde externo y superoexterno de la movilización de la rótula. A flexionar la rodilla. La inclinación patelar, que se llama el tilt, el desplazamiento medial, test de Sage, maniobras que son indicativas de tensión retinocular excesiva. El déficit muscular que provoca una alteración neuromuscular y la cronología de la respuesta muscular con un desequilibrio en la actividad del vastus medius obliquus, VMO, y del vastus lateralis. Buscaremos también un déficit del glúteo medio por un testing adaptado. Test dinámicos y estáticos, veremos varios.
aquí, por ejemplo, tenemos un jugador de fútbol del Olympique de Lyon que juega ahora en España y después de una reprogramación neuromotora del UBMO, hacemos un testing manual que nos permite de ver un poco los efectos de la reprogramación y ver si efectivamente tenemos un buen papel de este VMO. A nivel de la clínica del miembro inferior, la reprogramación neuromotriz es particularmente eficiente en el síndrome femoropatelar con valgo dinámico que aumenta la retención de la rótula. Uno de los vientres musculares claves del cuádriceps es el VMO o vastus medius obliquus, porque sus fibras horizontales crean un vector de fuerza medial sobre la patela en los últimos grados de extensión, entre los 30 últimos grados. Con un alto porcentaje de fibras tónicas, el VMO es particularmente afectado por un flexón analgésico o por la inmovilidad en su sector angular, inervado por el nervio safeno. Diferente de los otros vientres del cuádriceps, tiene tendencia a comportarse como un músculo disfuncional dentro de un cuádriceps que presenta muchas veces un nivel de fuerza concéntrica o excéntrica normal, sobre todo en los deportistas. Un VMO disfuncional en un primer tiempo y desaferentado en un segundo tiempo, anterior a una amiotrofia específica un poco más adelante, va a inducir un retraso de su contracción en relación con el cuádriceps y en particular el vasto medial. Eso conducirá a una lateralización precoz de la rótula y a corto plazo un síndrome femoropatelar, sobre todo si hay factores agravantes como un valgo dinámico, un tracto iliotibial retraído, un pie plano. Recuerdo el interés de la podología para este tipo de patología. Aquí tenemos un testing del glúteo medio con una flexión de rodilla para desarmar el tracto iliotibial. Este testing se puede hacer también de pie, provisto sobre un test que llamo el test de Dorochenko, que es este mismo test, pero con ligera flexión de rodilla para desarmar el tracto iliotibial. Eso nos daría exactamente el valor de este gluteus medio. Lo hacemos en comparación al nivel sano y la persona ve claramente que se tiene que activar mucho más de un lado que el otro. Y aquí haríamos un testing del VMO con el pie en rotación externa para favorecer la contracción de este VMO. A nivel del tratamiento quirúrgico, vamos a ir rápidamente. Reconstrucción del ligamento patelofemoral medial, la transposición de la tuberosidad anterior del tibia, liberación del retináculo externo. El ligamento patelofemoral medial es considerado el restrictor estático primario de la traslación lateral de la patela durante los 20 a 30 grados de flexión. Existe consenso en su determinación anatómica. La controversia se centra en la indicación y la técnica quirúrgica, tanto en episodios agudos como recurrentes. La reconstrucción del ligamento patelofemoral interno se ve cada vez más, especialmente en las inestabilidad rotuliana recurrentes no asociadas a deformidades óseas, sobre todo en pacientes adolescentes y jóvenes, basado en su importancia anatómica y biomecánica. Aquí tenemos muy bonitas fotos de este tipo de intervención del doctor Rafael Calvo. Y aquí a la derecha la liberación sobre control radio, del ligamento retináculo externo. Esta liberación se puede hacer de varias formas, sobre todo con artroscopia. A nivel de la rehabilitación, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar disminuir las limitaciones excesivas del tejido blando peripatelar. Estudio de Brosso y Cole de 2001 que enseña que no hay un tratamiento tipo en estas patologías y que los ultrasonidos no tienen ningún beneficio sobre este tipo de patologías. Lo he puesto ahí porque justamente muchas clínicas están equipadas con ultrasonidos porque es una herramienta bastante muy accesible a todas las clínicas, pero en tema de hombro, en tema de síndrome femoropatelar, mejor no utilizarlo. Mejorar la fuerza y sobre todo el reclutamiento del cuádriceps, VMO,
corregir los déficits musculares de la cadera y del tronco, glúteo medio, cuadrado lumbar, crioterapia, transverso del abdomen también, crioterapia, estiramientos, vendajes, láser de alta potencia, diatermia, cada uno en función del material de su clínica y en función de su formación. A nivel de la inhibición motriz, vamos a hablar de las inhibiciones motrices. ¿Qué es una inhibición motriz? Cuando queremos hacer un gesto, tenemos un cierto número de contracciones musculares que actúan en función de una coordinación intra e intermuscular y una activación temporal que son bien específicas. Es decir, cada músculo se contrae a su ritmo. La inhibición motriz es básicamente natural y fisiológica. Es un almacenamiento de capacidades musculares después de un traumatismo debido a una inactividad prolongada de un músculo o de un grupo muscular, por ejemplo, una cirugía o una ortesis, lo que es necesario para obtener una cicatrización o debido a un bloqueo psicológico donde estamos en evitación y aprehensión después de un trauma físico. Tenemos que saber que la kinesiofobia tiene una prevalencia de 50 a 70% en las secuelas de un traumatismo en los pacientes que presentan dolores crónicos y el miedo de una recaída limitada que limita el retorno a la actividad. Es lo que encontramos en un primer estudio de 2005 sobre la inestabilidad del tobillo. En el esguince del tobillo, la recurrencia es de 50 a 70% de los casos, hasta un 73% en función de la actividad deportiva. ¿Qué es la recurrencia? Es una mala cicatrización del ligamento, un sistema muscular de protección deficitario. Encontramos una activación atrasada de los fibulares. Los fibulares van a intervenir en último lugar después de una cocontracción tibia anterior, tibia posterior. Tenemos una modificación del patrón motor con un movimiento adaptativo en comparación al movimiento normal. Tenemos normalmente una proactivación de los fibulares en la fase previa a la recepción del salto de unos 80 microsegundos antes del impacto del talón en suelo, cubriendo el periodo electromagnético de los fibulares, que es de 75 microsegundos. Otro estudio de 2014, perturbación de la calidad de la contracción muscular, que nos indica que tenemos esta perturbación de la contracción muscular, encontramos un déficit de fuerza de 23.6% hasta 30%, después de una inmovilización de 45 días en relación con el lado sano. A nivel de esta inhibición motrices, la búsqueda en la literatura científica de la definición de una inhibición motriz es muy pobre en relación a la inhibición comportamental, que ha sido ampliamente estudiado, particularmente en el campo de la psicomotricidad. Esta capacidad de parar las acciones motrices en curso es una función importante de la sobrevivencia del ser humano. Mecanismo adaptativo esencial que va a permitir de eliminar los movimientos parasitarios indispensables a un buen ajuste de la motricidad. En el cuadro de la reeducación funcional, el exceso de inhibición puede ser considerado como patológico porque constituye una limitación de la integración real, que es lo que es la kinesiofobia. La kinesiofobia es realmente un problema mucho más importante que lo creamos dentro de nuestras clínicas y tenemos que levantar estas inhibiciones motrices para volver a una normalidad funcional. Las consecuencias de estas inhibiciones motrices: atrofia muscular, molestias en la estabilidad de la articulación y su función, retraso en la rehabilitación a obstaculizar el desarrollo muscular. Trabajé unos años en Cabreton, que es el centro del deportista en Francia, al norte de Biarritz, y aquí tenemos 1.600 cruzadores anteriores al año operados. Y es impresionante cuando una persona que pasa 3 meses en Cabreton sale del centro después de 8 horas de rehabilitación al día, a veces con un cuádriceps que está realmente con un déficit muy importante, de una miotrofia muy importante. Y siempre me estaba preguntando cómo puede ser que una persona trabaja tanto para tener esta diferencia cuadricipital. Pero al final, efectivamente, si no hay esta conexión central, si el cerebro desaferenta este cuádriceps, por supuesto que no.
no podemos conseguir a recuperar este cuádriceps. Perturbación del esquema motor de contracción, dolor. Al nivel del síndrome femoropatelar, por supuesto, cuando hay un síndrome de hiperpresión externa de rótula, el dolor es sobre la parte externa de la rótula, pero podemos tener también dolor en la parte interna por edema. Recuerdo una frase importante, que la naturaleza tiene horror del vacío. Tratamientos y datos de la literatura. Al nivel de las inhibiciones motrices tenemos las tablas de equilibrio, Freeman, Boller, Castan, técnicas de reeducación y de educación proprioceptiva de la rodilla del tobillo. Los primeros estudios están de los años 1975, 6 por RVU y MCO. Yo era joven fisio y empezábamos a hablar de la reprogramación neuromotriz, pero era realmente el inicio. No, es claro que este tipo de rehabilitación es más un trabajo excéntrico de los estabilizadores del tobillo que una rehabilitación propioceptiva tal cual la podemos entender. Las plataformas vibrantes o oscilantes que entran en el cuadro de la reprogramación neuromuscular y que permiten efectivamente una mejoría de la calidad de la activación. Al nivel de la crioterapia, los estudios nos enseñan la aplicación de hielo, que permite una disminución temporal de la inhibición motora, nos abre una ventana terapéutica de unos 60 minutos que nos permite tener una mejor activación muscular. El ejercicio físico, por supuesto, el desarrollo muscular que permite aumentar la activación corticomotriz del músculo a nivel cerebral, la electroneuroestimulación, que tiene una eficiencia de la orden de 30 minutos hasta el final de la sesión, pero cuyos efectos regresan al final de su aplicación. Los aumentos de fuerza no se mantienen en el tiempo. De otra parte, quería recordar que necesitamos utilizar esta técnica con los conocimientos adecuados, búsqueda de puntos motores, buena colocación de los electrodos, programas y posiciones de estimulación adecuadas. Trabajé unos 10 años para Compec con Pierre Rigaud, que era el médico responsable del desarrollo científico de Compex, y realmente pensaba en estos años de mi vida que la electroneuromusculación sería la solución, pero al final no. Pero es una ayuda importante, yo diría, después de reprogramación neuromotora. La utilizo sobre todo en los síndromes femoropatelar. El biofeedback, que permite una mejoría, la electromiografía permite una mejoría de la potencia motriz y de la recuperación funcional, que se acerca a lo que vamos a desarrollar más adelante. Aquí vamos, vamos a ver, creo que no tendráis el sonido, pero os enviaré el fichero aparte de la presentación. Es Ignacio Díaz, que es el responsable de Endurance, una empresa de Granada que ha desarrollado ese sistema que está realmente muy bien y que me encanta porque no solamente nos permite hacer diagnóstico, pero además nos permite también facilitar la búsqueda de la información progresiva en el tema de la reprogramación neuromotora. Aquí vemos el test que propongo para el gluteus medio sería un poco de esta forma, pero mucho más recto, con un ángulo de 30 grados que es suficiente para desarmar el iliotibial. Está haciendo flexiones unipodales esta persona. Aquí tenemos un paciente que tiene un déficit izquierdo. Se ve claramente que el vasto medial izquierdo se activa menos que el lado sano y igual para el vasto lateral izquierdo en comparación al lado sano. Pero lo interesante con el sistema de biofeedback es que podemos tener, en este caso, por ejemplo, un paciente que tiene, al contrario, una hiperactividad del vasto medial izquierdo, en otro caso, y que, por supuesto, que el tratamiento y la reprogramación neuromotora sería distinta. Y que si ayudamos ligeramente a este paciente a bajar, tendríamos una normalización de la actividad
del vas medial. Vamos a seguir a nivel del cerebro. ¿Qué pasa a nivel del cerebro? Julián Ajuriaguera nos propone que el trastorno motor no es de origen deficitario, sino que proviene de una disfunción de la realización motora. Es un neuropsiquiátrica y un psicoanalista que ha aportado mucho a la emergencia de la psicomotricidad y que había emitido esta hipótesis. Recuerdo que cada orden motora viene del cerebro. Es claro que para mí una inhibición motora es realmente un tema central. A nivel de estas inhibiciones motrices tenemos dos visiones. Una visión distal. En las consecuencias de un trauma tenemos un mecanismo de la inhibición que es normalmente temporal y un mecanismo natural de protección. Una lesión de rodilla fabrica un flexión para andar y una lesión del miembro superior fabrica una actitud de deseo, el brazo pegado al tórax. Este mecanismo de protección estaría provocado por la disminución de la actividad de los receptores sensoriales debido a factores como inflamación, dolor. Evitamos mover cuando duele. Y otra visión más proximal, que es la que pienso que al nivel cortical, la acción motora encadenada por la corteza está filtrada por los núcleos basales y el tálamo, que van a bloquear la acción cuando no está adaptada o segura. La falta de utilización temporal de un músculo va a regenerar un borrado progresivo de su representación cortical, norma de contracción. A veces, la inhibición por el tálamo persistiría, mientras que después del retorno al movimiento, esta inhibición ya no tendría que permanecer. Es como si el tálamo piensa que seguimos en fase de inmovilización o en fase dolorosa, entonces que todos los fenómenos analgésicos o inflamatorios ya no están muy atenuados. ¿Cómo funciona el control muscular y el papel de la propiocepción? Por eso necesitamos de entender cómo funciona este sistema. Tenemos una primera etapa, aquí tengo el mouse, una primera etapa que concierne la integración y la planificación. Es decir, que la corteza parietal recibe informaciones exteroceptivas sensoriales, como por ejemplo la visión, estímulos propioceptivos por las vías directas de una parte, así que de la vía reticulo-tálamo-cortical. El tálamo va a fabricar una especie de borrador aquí y lo va a enviar a la corteza prefrontal y frontal. Estas estructuras van a refinar el borrador y hacer una primera propuesta motora que enviarán en revisión a los núcleos basales y otra vez al tálamo. Los núcleos basales es un área de filtrado. En relación con la información propioceptiva que reciben, van a juzgar si el movimiento es adecuado y si el movimiento es seguro. Si el movimiento es seguro, adecuado y dentro de un rango fisiológico permitido por la articulación, pasamos a una segunda fase que es la ejecución. Aquí tenemos la segunda fase. La segunda fase. Y el borrado autorizado está enviado a las áreas motoras suplementarias y las áreas premotoras que van a definir la fuerza, la intensidad, la calidad, así que el cerebro que va a definir los parámetros de la coordinación del movimiento. El todo está enviado a la corteza motor primaria, que va a ordenar la ejecución del movimiento por el tronco cerebral, la médula, y por fin tendremos la activación de la motoneurona muscular, que va a activar el músculo. En un cuadro de una inhibición, el tálamo y los núcleos basales bloquean el movimiento porque no lo consideran con adaptado o seguro y quedaremos con el esquema postoperatorio o posttraumático. A nivel de las capacidades fisiológicas de modificación, existen dos tipos de neuroplasticidad, dos tipos de modificación o de reorganización cerebral. Una plasticidad que se dice actividad dependiente, que resulte de la actividad de la persona, es la plasticidad de aprendizaje,
efectuar y repetir varias veces un movimiento hasta que lo podamos anclar. Es la base del aprendizaje deportivo que llamamos método de los ensayos-errores. Una vez descubierto el gesto correcto, miles de repeticiones lo podrán anclar. Eso esperamos. Es por eso que, por lo que es interesante trabajar en situaciones o contextos cerca de la realidad, porque el peso emocional de un gesto deportivo, por supuesto, modifica su motricidad. No es igual sacar para un match ball de Roland Garros que de sacar el primer punto, o sea, un primer punto del segundo set. Por eso que las emociones pueden modificar nuestra motricidad y necesitamos entrenar lo más cerca posible de situación de estrés. Existe una plasticidad de compensación espontánea, es lo que se va a reorganizar en las secuelas de un traumatismo o de una cirugía, va a utilizar las vías polisinápticas cortico-reticuloespinales, que va a permitir de desarrollar un nuevo esquema motor que será positivo o negativo, como por ejemplo una cojera, un déficit de contracción de los fibulares, en el caso de índice de tobillo en relación con esta inhibición de origen talámico, es decir, central. Tendremos que desprender para reaprender un movimiento o directamente al nivel de la génesis cortical. Eso es algo que es muy fácil de fabricar a nivel mental, pero extremadamente difícil a nivel motor. Por eso que una de las cosas impactantes de la reprogramación neuromotora Ariane es el desaprendizaje, es quitar el patrón motor antiguo para volver a poner un nuevo patrón motor. Tratamiento, la reprogramación neuromotriz de otro modo, porque de otra forma, este método es un proceso neurofisiológico que permite modificar, corregir o adquirir un automatismo motor de forma rápida y duradera. Muchas veces hablamos de una única sesión y el objetivo es trabajar en la génesis cortical de las estrategias motoras y no directamente al nivel muscular. Es decir, que la rehabilitación de forma clásica va a trabajar en el logogramo del gesto, la mano, por ejemplo. La neuromodulación va a trabajar sobre el nervio, esperando modificar unas cuantas cosas a nivel central. Y Alian va directamente al nivel de la génesis cortical y va a modificar la orden motora. ¿Por qué vamos a trabajar de primero en las sensaciones propioceptivas? Consiste en tomar conciencia de los músculos implicados en el movimiento, lo que se llama la reprogramación neuromuscular, la propiocepción. Vamos a integrar estas sensaciones propioceptivas en una imagen mental cuyo objetivo es activar las áreas cerebrales responsables del movimiento con una integración cortical de las sensaciones. Vamos a acoplar a esta imagen unos sonidos de baja frecuencia en el objetivo de instalar el movimiento de forma duradera con un anclaje subcortical. Es la teoría del trípode. Una sensación propioceptiva, varias sensaciones propioceptivas, una imagen mental, pero una imagen mental muy particular, que es una imagen completamente orientada a estas sensaciones propioceptivas y un sonido de baja frecuencia. Las sensaciones propioceptivas. En un primer tiempo vamos a buscar las inhibiciones motrices. Vamos a intentar hacer el diagnóstico de las inhibiciones motrices. Tenemos que encontrar las que van a modificar la ejecución del paso y que provocan una disminución del reclutamiento del VMO, por ejemplo, y buscar las compensaciones sobre los músculos de proximidad que permiten sustituir la función como una hiperactividad del vasto lateral o del bíceps femoral, por ejemplo. A veces el VMO puede ser hiperactivo para un rendimiento muy pobre. En el caso de un síndrome femoropatelar, buscamos una evaluación diagnóstica gracias a una análisis biomecánico-visual, video a velocidad en cámara lenta de la marcha,
en velocidad normal para ver el ritmo. El testing del glúteo medio se hace en un equilibrio unipodal con ligera flexión de rodilla para desarmar el tracto iliotibial, que es el test de Dovchenko. Un testing muscular manual. Podríamos hacer para unos deportistas una serie de 3 saltos unipodal grabado en cámara lenta. Buscamos una compensación al nivel del tríceps sural o tibial anteriores y posteriores que están en hiperactivación o contracción, una disminución de tiempo de apoyo, una asimetría del paso, además del dolor. Bien. Estos videos o estas pruebas permiten al paciente de tomar conciencia de su esquema motor actual y propioceptivo. La electromiografía de contacto es una herramienta muy interesante para el diagnóstico o la búsqueda de una información propioceptiva correcta. En un segundo tiempo, una vez que hemos buscado estas inhibiciones motrices, vamos a buscar con el paciente cuáles son sus sensaciones actuales en la ejecución del movimiento. Estas sensaciones propioceptivas se pueden hacer en cadena cinética abierta, cerrada, en concéntrico o excéntrico en función de lo que buscamos. Esta propiocepción de trabajo del lado patológico permite de definir la información propioceptiva negativa y también buscaremos en el lado sano, en espejo, para definir la positiva. Si podemos, si la patología no es bilateral, si no, tendremos que buscar otra solución. Recuerdo que las áreas motoras suplementarias y premotoras necesitan todas las características del movimiento para inducir el script del movimiento a ejecutar. A nivel de la parte de la imagen mental, ¿por qué hemos decidido de utilizar imagen mental? Cuando vemos este estudio, no podemos decir que el cerebro no hace la diferencia entre un movimiento imaginado y realizado, que vemos en azul turquesa y morado, aquí en la superposición. Pero es realmente una superposición, está muy cerca, es decir, muy pocas diferencias. Entre el movimiento efectuado e imaginado se activan las mismas áreas de la corteza, áreas responsables de la preparación del movimiento. Hablamos de equivalencia neurofuncional, de equivalencia cortical entre el movimiento realizado e imaginado. En la imagen mental tenemos también una equivalencia neurovegetativa. El movimiento imaginado produce los mismos efectos que el movimiento real al nivel del ritmo cardíaco, de las reacciones cutáneas, por ejemplo, de la presión arterial, etc. Al final, a nivel de la performance, es decir, del rendimiento, un estudio de 95 enseña que 2 horas de trabajo activo asociado a un trabajo de visualización mental corresponde a 10 horas de trabajo activo. Tenemos una hora real de tiempo. Otro estudio de 92, un trabajo de visualización permite una aumentación de 30% de la fuerza máxima voluntaria. Por eso que para los preparadores físicos doy poco valor a la 1RM, me gusta más trabajar con una 10RM, por ejemplo, y hacer una aproximación de la 1RM con las tablas de Berger. Porque este valor realmente puede cambiar. A nivel siempre de la visualización, los últimos estudios hablan de los diferentes tipos de visualización. Imagen mental visual extrínseca a la tercera persona. Veo una película de mí andando, por ejemplo, me veo de fuera. La visualización intrínseca, sobre esta película andando, estoy dentro de mí y me veo y me imagino andando. Y por fin, la visualización kinestésica, es decir, que en esta película percibo los diferentes apoyos al suelo, las diferentes acciones musculares o sensaciones. En estos últimos estudios se han dado cuenta que la visualización kinestésica sería más potente que la visualización visual para el aprendizaje motor de movimiento. Es por lo que en nuestra reprogramación neuromotriz utilizamos las informaciones propioceptivas kinestésicas y vamos a pedir al paciente de crear una imagen motora de su movimiento de forma mental.
Los sonidos de baja frecuencia. ¿Por qué sonidos de baja frecuencia? Feijo es el dentista y profesor de neurofisiología que ha inventado este sistema de Aliane, y él hacía extracción maxilofacial sin anestesia con sonidos de baja frecuencia, hasta que se ha dado cuenta que unas cuantas personas habían perdido unos tics de la cara, y a partir de ahí ha empezado a investigar y ha desarrollado el sistema de baja frecuencia. Para el anclaje subcortical vamos a utilizar sonidos de baja frecuencia emitidos por un dispositivo médico, medical device, en el objetivo de poner el paciente en un modo alfa de actividad cerebral, es decir, que es un modo de nivel de encefalograma. Estamos en frecuencia entre 7 y 14 hercios, por debajo del estado de vigilia, modo beta, que estamos ahora, y por encima del estado de hipnosis anestésica. ¿Por qué buscamos en un estado alfa? Sabemos que las ondas alfa tienen un papel clave en la filtración de la información por las neuronas y en particular a nivel del tálamo, y permiten enfocar la atención sobre unas actividades en detrimento de otras. Este estudio de 2013 nos enseña esta modulación intencional de los ritmos alfa en la filtración del tálamo. El paciente se encuentra en un estado de hipovigilancia en relación a los estímulos exteriores, pero estando en hiperactivación u hiperconcentración al nivel de las áreas motoras. Recuerdo que cuando estamos en alfa 3, alfa 4, tenemos alfa 4, alfa 3, alfa 2, alfa 1. Cuando estamos en un estado profundo de alfa 2, alfa 1, es el momento que el consciente voluntario hace un puente con nuestro subconsciente. Vamos a ver varios casos. Aquí tenemos, el primer caso es una mujer joven que ha tenido una operación de menisco y después ha tenido otra operación de síndrome femoropatelar. Es jugadora de segunda división nacional de balonmano. Es una mujer normal. Desafrentación clara, encontramos una desafrentación clara del VMO, del glúteo medio, pero sobre todo una disquinesia completa del cuádriceps desde 2 años. No puede andar sin muletas, no puede conducir, tiene una kinesiofobia importante con miedo del apoyo en su pierna derecha. Vamos a consolidar el reclutamiento muscular del glúteo medio y del VMO. Trabajo sobre la activación del cuádriceps en el semipaso anterior y haremos una reprogramación tipo terapia espejo, pasando la pierna izquierda en la pierna derecha. Vamos a ver esta reprogramación. Vemos claramente que esta mujer no tiene ninguna contracción del cuádriceps, está andando con subpsoas. Hacemos una primera sesión con reprogramación gluteus medio y VMO. Media hora más tarde ya puede apoyar por primera vez desde 2 años. La vuelvo a ver esta paciente 2 semanas después y ya tenemos una vuelta, no a la normalidad, pero casi. Ya no tiene miedo de apoyar, no está completamente segura de ella misma, pero en el mes siguiente ya ha vuelto a tener una actividad normal. Otro caso, quiero también volver a ver esta persona porque me recuerdo que era una persona muy particular. Mira, está contrayendo su cuádriceps y mira las emociones. Es decir, que recuerdo que la reprogramación neuromotora pasa por la vía reticular del sistema límbico, utilizamos la vía emocional. Y es impactante de ver cómo le ha costado a esta chica de contraer su cuádriceps. Es la primera vez desde 2 años que es capaz de tener una contracción activa de su cuádriceps. Aquí en el segundo caso tenemos una otra paciente, otra vez es una enfermera que ha tenido un cruzado anterior operado con algo neurodistrofia y después ha fabricado un síndrome femoropatelar con bastante complicaciones. Es una persona muy nerviosa, él también piensa que lo sabe todo, se enfadó con su traumatólogo,
ha hecho no sé cuántos fisios, etcétera, y desde 2 años está con bastantes problemas. Hemos consolidado el reclutamiento muscular del glúteo medio, del UBMO, sobre todo la activación del cuádriceps del semipaso anterior, y hemos hecho también un relajamiento general tipo Jacobson-Schulz por calmarla un poco al inicio de la sesión y tener una mejor sesión. Vamos a ver esta sesión. Estamos a 2 años de la operación del cruzado anterior. Está bajando las escaleras de esta forma. Hacemos la reactivación del gluteus medio. Aquí es el diagnóstico. Sesión de reprobación neuromotora, más o menos unos 40 minutos. Y después le pedimos bajar las escaleras y vemos claramente que él ya baja las escaleras de forma casi normal. Le hice una segunda sesión a 15 días, pero el sistema está trabajando para nosotros y es impresionante porque eso era antes de hacer la segunda sesión, ha vuelto a tener una normalidad. En este tercer caso y último caso vamos a ver una atleta de taekwondo que ha sido tratado por Stéphane Ladoucette en Cabreton, el Centro Europeo del Deportista, al norte de Biarritz. Todos los exámenes son negativos, no tiene nada. Desafrentación del glúteo medio, del UBMO, dolores muy importantes, tratamiento con morfina desde 1 año, valgo muy importante, síndrome femoropatelar, todo eso por dar una patada en un saco. Consolidar el reclutamiento muscular del glúteo medio, del UBMO, trabajo de preactivación del UBMO en la fase terminal de la oscilación, del paso. Y aquí vemos esta chica. Eso era antes. Es impresionante. El valgo es impresionante. Al final, es su adaptación a su problema con una desaferentación completa del compartimento interno, más un glúteo medio que está fuera. Después de la sesión, ya vamos que él ya tiene mucho mejor control de su rodilla. Hablamos de 40 minutos. Por supuesto, no está completamente sin miedo, pero ya puede andar con normalidad. Y aquí la vemos en las escaleras. Eso era antes de sesión. Fabricando este valgo muy importante. Y aquí, después de la sesión, ya puede subir sola, sin ayuda. Por supuesto que este tipo de pacientes necesitará un poco más que una sesión, probablemente 2 o 3 sesiones para volver a una normalidad y tendrá que seguir la rehabilitación. ¿Qué hacemos después? Vamos a pedir al paciente de trabajar de forma personal o con su fisio o su preparador físico si está en un gimnasio, si es un atleta, su readaptador. Le vamos a pedir de activar su glúteo medio al mismo tiempo que su UBMO. Este tipo de trabajo está muy sencillo a organizar. Y aquí, igual, activación de los pervitrocanterios y glúteos medio con compresión de la pelota que va a permitir una activación del UBMO. A la expiración, el paciente hace una retroversión de cintura con activación del glúteos medio, sobre todo de las fibras posteriores y del UBMO. Bien, las imitaciones, capacidades cognitivas muy alteradas, alteración mecánica, paciente hiperacústico u sordo. Es un sistema no intrusivo, sin efecto indeseable ni secundarios conocido a este día, sobre unos 3.000 pacientes tratados. Se dirige a una muy grande población de pacientes, es decir, que yo puedo prácticamente en una clínica normal hacer reprogramación neuromotora en muchos aspectos.
pero el 70% del centro del movimiento, experto del movimiento de Lyon en Francia trata neurología, ictus cerebrales, Parkinson, esclerosis múltiple. Es realmente una solución para pacientes en dificultad. De donde venimos, hemos empezado a trabajar durante muchos años en el rendimiento deportivo, sobre todo por mi parte, en tenis, en fútbol, en muchos deportes, atletismo, etc. Traumatología del deporte, por ejemplo, me encargué de la reprogramación neuromotora de Rakitic en el FC Sevilla, antes que se iba después de una fractura del quinto meto, misma lesión que Neymar. Y después, desde 4 o 5 años, realmente el enfoque de Allianz está a nivel del ámbito médico. Nosotros ya en Francia tenemos muchos cursos que están homologados sobre la formación en inhibiciones motrices. Aquí son los licenciados Allianz, en Francia sobre todo, pero ya en España hemos empezado el final del año pasado y creo que en unos 15 personas, unos 15 centros están equipados. La Clínica Molinón en Gijón, en Rafa Ortega en Granada, y, muchos centros en Madrid también, en Sevilla, en Valencia. Ya empezamos un poco ahí. Y también en América Latina, sobre todo Chile, que tienen unas 15 licencias ahí. Argentina, con unos 5 o 6 personas que trabajan ahí, y también Ecuador. Bien, os dejo preguntar sobre este tema del síndrome patelar. Volveremos a vernos en 2 semanas, el jueves próximo, no, en 15 días, para hablar de la reprogramación neuromotora al nivel de la... he perdido el hilo. ¿De qué vamos a hacer? Es que no me recuerdo porque había elegido un tema. La postura, sí. Vamos a hablar de la postura. Vamos a hablar de la neuroposturología. Es muy, 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 muy interesante. Bien, hasta pronto y gracias para estar conmigo y compartir este tiempo. Y os deseo que probablemente a corto plazo cada uno vuelva a sus clínicas para tratar de nuestros pacientes. Hasta pronto.